oscuridad. Y 4 paredes. Como una caja. Una sola ventana filtraba su luz desde el techo. No había sonido. Solo una figura sentada bajo la ventana. Pequeña. O tal vez la habitación era muy grande. Cualquiera de las dos no importaba. La silueta, como una persona, estaba sentada en el suelo sin hacer ruido. Su respiración era inaudible. Hasta que se movió. Los dobleces de sus ropas fueron audibles en la vacía habitación. Pantalones largos del color negro, un abrigo largo del color de la ceniza. En sus pies unos zapatos de vestir de un café claro. Y en su cara una máscara negra con el número 7 dibujado por sobre el ojo izquierdo. No estaba encadenado, ni paralizado. Pero solo ahora se movió. Su cabeza gira como una marioneta falta de aceite. Mirando a la gran habitación en silencio. Sin razones, sin motivos. Camino hacia adelante. El eco de sus pasos era el único sonido. Uno tras otro. Se alejó de la luz y se inmiscuyó en la oscuridad. No podía ver más allá de su nariz. Estiraba sus manos como si supiera que algo estaba allí. Y lo encontró. Una perilla tan grande como su torso. No estaba cerrada. Sus manos la hicieron girar. Y una puerta demasiado grande se abrió. Pero no hubo una nueva luz. La oscuridad se alargaba por todo el pasillo. Siendo interrumpida por los destellos que se filtraban por las ventanas en el techo. Todas en perfecta fila. Señalando un único camino. El enmascarado con el número 7 se quedó inmóvil medio minuto. Mirando el pasillo. Y lo que parecía ser una puerta al final de este. Sin decir nada. Empezó a correr. El rápido ritmo de sus pisadas hacía rechinar los tablones de madera. Las paredes eran indistinguibles de la oscuridad. Solo la luz podía mostrar algo en este lugar envuelto en las penumbras. Y la única persona para verlo corría sin parar por unos tablones de madera que chirriaban y crujían. Como el piso viejo y desgastado que era. El chico de la máscara solo pensaba en la puerta por delante de él. Sin embargo, el suelo se negó a dejarlo pasar. Los tablones se partieron. Sus pies solo encontraron vacío, antes de caer sin remedio en un pozo aún más oscuro que todo lo anterior. Incluso la madera hizo más ruido que él mismo al caer. No hubo gritos. Ni movimientos desesperados. Nada. Solo una insípida caída hasta una pila de colchones abandonados. Los resortes resintieron el golpe del enmascarado. Pero él se levantó. Lentamente saltó de los colchones para toparse con un nuevo escenario. Los focos, o mejor dicho, el foco que quedaba en la habitación, iluminaba lo suficiente para distinguir la decoración casi inexistente. Las paredes de un color gris opaco, como si no hubieran sido pintadas. Lavadoras y secadoras ordenadas en 4 filas eran toda la decoración que había a la vista. El enmascarado mira con curiosidad a las máquinas. Cubiertas por polvo. Junto a los colchones viejos que acumulaban aún más. Quitando eso. No había nada más que paredes y un suelo de azulejos blancos. La máscara con cuerpo se movió entre las lavadoras, escuchando el sonido de sus pasos barriendo el polvo. La bombilla parpadeó. Y una puerta de madera se vio al lado opuesto en el que había caído. La figura con máscara inexpresiva se deslizó hasta la puerta en cuanto pudo verla. Lo que encontró detrás fue un pasillo gris con focos en el techo. Y un total de 10 puertas. 5 a cada lado. Todas cerradas y desgastadas. La máscara giró de izquierda a derecha. De arriba a abajo. Sin encontrar nada que no estuviera a simple vista. Solo un silencio de cementerio hasta donde alcanzaba la luz. Sin embargo, el enmascarado de cabello oscuro, como si no supiera hacer otra cosa, continuó avanzando. Cortando el pesado silencio con sus pasos que se marcaban en el polvoriento suelo. Las telarañas en las esquinas amenazaban con pegarse a sus zapatos. Pero no se detuvo. Sin palabras. Sin quejas. Solo avanzar. Por curiosidad. O tal vez buscando una salida. Intentó abrir cada puerta. Una a una. Las perillas se negaban a girar. Y él no insistía. Hasta que, en lo que hubiera sido su último intento, la puerta se abrió. El chirrido de las desgastadas bisagras, como un quejido doloroso, chillaron al momento. La luz entró en la habitación mostrando su sombra. Solo entonces. De entre las indistinguibles penumbras, algo se movió. El sonido de sus rápidos pasos no tenía competencias en este lugar tan desolado.
El enmascarado, movido por la inquietud, se acercó a lo que fuera que las sombras oculten. No podía ver, pero sí escuchar. Algo temblaba en una esquina. Él se aproximó a lo que fuera que estuviera allí. Sus manos apuntaban al ruido. Paso a paso. Más y más cerca. El sonido no se detuvo. Hasta que se tocaron. El guante de cuero encontró una larga cabellera. Todo sonido se detuvo, dejando escuchar el roce del guante con el cabello. Fue entonces cuando una mano, otro guante, sostuvo al primero. Era más pequeño. Sus dedos más delgados. Temblaba. Miedo. Tal vez. Pero eso no separó sus manos en ese momento. Solo las unió un poco más. Y entonces se levantó. Era más pequeño que el enmascarado, incluso estando de pie. Una cabeza de diferencia por lo menos. Cuando los ojos se adaptaron a la oscuridad. La máscara negra con un 7 blanco. Encontró una máscara blanca con un 6 negro. El 7 sobre el ojo izquierdo y el 6 sobre el ojo derecho. Su figura más pequeña y delgada. Era una mujer. Frente al hombre que la había encontrado. Sus manos unidas. 7 y 6 serían sus nombres impresos en sus máscaras. Que ahora eran sus rostros. Estruendo, ruido, conmoción, agitación. Todo surgió en un solo segundo. Ensordecedores sonidos lo estremecieron todo. El polvo del techo y las paredes se desprendió. Algo había colapsado. Y decenas de cosas se azotaron contra el suelo. 7 giró bruscamente la cabeza. Corriendo hacia la puerta. Arrastrando a Six que se negaba a soltarlo. Sin embargo, lo que los esperaba fuera. Era un escenario desconcertante. Las cerraduras se habían abierto. Las puertas habían caído una sobre la otra. Y fue entonces cuando lentos pasos emergían de las habitaciones. Eran más personas. Todos vestidos con una bata sucia y asquerosa. Escondidos tras máscaras a las que le faltaba la parte inferior. Exponiendo unas sangrientas fauces. No había labios. Solo trozos de piel cortada que mostraban los dientes negros. Las 9 máscaras rotas miraron a 7 y 6 en cuanto se asomaron al pasillo. La reacción fue lenta pero unánime. Las máscaras rotas caminaron torpemente hacia la pareja silenciosa que inmediatamente dio la espalda. Escapando de los grotescos quejidos casi agónicos detrás de ellos. Giraron en la esquina junto a la puerta de 6. Miedo, dolor, desesperación. Todo en ambas partes. 2 huían por los pasillos que habían perdido su silencio. Mientras que 9 caminaban con extrema torpeza con gemidos y quejidos perturbadores tras los 2 primeros. La aterradora persecución empezó. 7 y 6 corrieron de las bocas sangrientas a las que no querían unirse. Escuchando cómo las pisadas giraron en la esquina tras ellos. Ninguno tuvo el valor de mirar atrás. Menos al ver lo que tenían por delante. Una única puerta abierta. No había desvíos. Solo un camino. ¿Dudas? ¿Temor? Sí, lo tenían. Pero hacia lo que tenían detrás. 7 atravesó la puerta terminando de abrirla. Junto con 6 que parecía estar pegada a él. Las luces parpadearon amenazando con dejar de funcionar. Iluminando un grupo de mesas ordenadas una junto a la otra. Platos y cubiertos perfectamente colocados. Esperando pacientemente a la hora del almuerzo. Que a juzgar por los quejidos atravesando el pasillo. Sería pronto. 6 azotó la puerta. Dejando que 7 corriera desesperado por una salida. Y la había. Una puerta doble en la pared izquierda. Pero estaba cerrada. No importa cuánto empujara. La puerta no hacía más que sacudirse. 6 tomó un cuchillo con ambas manos. Temblando en medio del comedor. Su delgado aspecto cubierto por aquella bata negra sucia y deshecha, como si llevara un vestido viejo y andrajoso. Haciendo estremecer su largo cabello teñido con mugre oscura. Mientras contemplaba con temor la pequeña hoja entre sus dedos. Preparada para lo peor. 7 no pudo abrir la puerta. Y el tiempo se acabó. Golpes se oyeron claramente. Pero venía del otro lado de la puerta. La misma que 7 intentó abrir hace un segundo. 7 y 6 quedaron congelados cuando un pesado corte dividió carne al otro lado. Los había escuchado. Los forcejeos del hombre enmascarado lo habían llamado. Ese fue su error. Un grave error.
Uno que pagaría muy caro sin lugar a dudas. Pesados pasos como grandes bolsas de basura se oyeron. Caminando hacia ellos. Six se escondió rápidamente bajo la mesa. Seguida por Seven, que hizo exactamente lo mismo. Justo antes de que un cuchillo carnicero abriera las puertas de un solo golpe. Detrás de él. Un cuerpo orondo de 2,5 metros, como una gran bola de carne y grasa, vestida con un delantal y un sombrero de chef, salió de lo que sería la cocina. Cada uno de sus aplastantes pasos hacía sonar los kilos de grasa de su estómago. Junto a su respiración forzada que llenaba el comedor. A diferencia de las otras dos figuras ocultas que no se atrevían a respirar. El mórbido cocinero giró su cuerpo entero buscando algo. Siendo incapaz de girar solo su cabeza. Lo que busca temblaba por debajo de su enorme panza. Pero lo que sí encontró fue un conjunto de golpes torpes que abrieron la otra puerta. Dejando pasar a los sujetos de máscara partida y bocas sangrantes. Las dos presencias se detectaron enseguida. Y gritos escalofriantes estallaron. Viscosos alaridos escupiendo sangre chocaron contra un profundo gruñido a 2 pasos de ser un rugido gutural. Las dos máscaras bajo la mesa aplastaron sus oídos, intentando no escuchar el alboroto de gritos inhumanos. El cual terminó en una carnicería sin igual. El chef se precipitó con su cuchillo en alto. Respondiendo a las decenas de bocas sangrantes que saltaron sobre él, mordiendo donde sea que sus dientes pudieran alcanzar mientras eran cortados por un cuchillo con el peso de un hacha. Seven vio su oportunidad. Tomó la mano de Six y se deslizó en silencio. Ignorando el brutal sonido de carne y huesos siendo arrancados. En sincronía con los gemidos y gruñidos aberrantes de los monstruos partícipes de tal masacre. La pareja de máscaras se deslizaron por la puerta doble sin ser notados. Entrando en lo que en otros tiempos fue una gran cocina. Hoy solo había sangre seca y restos de carne cruda sobre las mesetas. Brazos y piernas colgaban de la pared. El olor a sangre era abrumador. Asqueroso y repugnante. Pero con sus vidas en juego no importó. El 7 y el 6 corrieron por la cocina hasta la puerta trasera del otro lado. Sin embargo, la cerradura rechinó negándose a dejarlos ir. Pero el hombre con la máscara del 7 no aceptó eso. A empujones empezó a forzar la puerta. Sin darse cuenta que la mórbida criatura con ropa de cocinero los había escuchado. Su rugido gutural golpeó las espaldas de los desamparados Seven y Six. Que embistieron la puerta cuando la masa de carne desproporcionada armada con un cuchillo carnicero corrió tras ellos. La puerta de la agonía se abrió y una nueva carrera comenzó. Los enmascarados negro y blanco contra la bestia de la cocina. Los rápidos pasos por el pasillo tenuemente iluminado no podían destacarse de los aplastantes pasos de la sangrienta bola de grasa andante. Mordidas y cortes abiertos cubrían su cuerpo. La mitad de su rostro había sido arrancado. Dejando una viscosa carne roja con un ojo a punto de salirse de su lugar. La sangre escurría de su cuerpo a chorros. Dejando un rastro de sangre que adornaba con baches que dejaba en el suelo gris. Miedo, terror, euforía. Contra un hambre sin fin. En una carrera de cazador contra presas. Los papeles estaban claros. Las dos presas corrían desesperados del despiadado cazador que sacudía su arma, cortando las paredes sin dejar de perseguir. El pasillo temblaba. Las luces parpadeaban. Los sonidos carnosos de esa cosa con pinzas de cocinero opacaban cualquier otro sonido. Incluso el de los desgraciados enmascarados que huían hacia la única puerta al final del pasillo. La única salida de este juego del cazador y la presa. Estaba tan lejos que sus ojos casi no lo creían. Y el chef tampoco. Su instinto carnicero le exigía cortar. Cortar y seguir cortando carne. Carne, carne y más carne. El viscoso sonido de su boca con baba y sangre se deformó en un rugido indescriptible. Un timbre agudo envuelto en uno mucho más grave. Como si dos bocas gritaran una dentro de la otra en una combinación insufrible. Agonía, sufrimiento, desesperación. Todo mezclado en un rugido de 4 tonos entremezclados. La pareja de enmascarados no se atrevió a voltear. No se atrevieron a ver cómo aquel estómago hinchado como un globo se partía en dos. Dientes, como estacas de hueso, atravesaron el estómago del chef. Cortándolo por la mitad.
La piel de aquella masa oronda se desgarró en un grotesco sonido visceral, aterrando a la pareja, que se precipitó contra la puerta metálica en una embestida histérica. El marcó de la misma tronó claramente y la puerta cayó sobre unas escaleras. Six fue la primera en levantarse y correr escaleras arriba, volteando solo al darse cuenta que Seven no se había levantado. Sus pasos se detuvieron. Congelada. Incapaz de decidir entre ella y él. Segundos de duda. Segundos de muerte. La bola de grasa bañada en sangre abrió su estómago como una deformada y desgarradora boca de dientes afilados. Su aberrante sonido imposible de describir salió de aquella segunda boca. No era un rugido. No era un gruñido. Era el sonido de carne moliéndose de forma espantosa. Six se estremeció. El cuchillo en su mano nunca dejó de temblar. Sin embargo, nunca pensó en soltarlo. Y tampoco a él. La chica con la máscara del 6 regresó por aquel que la había liberado antes. Esta vez fue ella quien tomó la mano inmóvil del chico enmascarado. Solo entonces pareció despertar. Sus dedos sujetaron los de la chica. Six intentó levantarlo. Cuando contempló el horror. Aquel ser que había perdido la capacidad de ser llamado humano. Saltó. Sus hinchadas piernas reventaron como globos de sangre. Su cuerpo partido por una boca visceral voló a ras del techo, dejando una lluvia de sangre, pus y fluido gástrico en su trayectoria. Six levantó a Seven y se lanzó hacia atrás en un burdo intento de escapar de la bola de carne que cayó implacablemente sobre el marco de la puerta. La pared completa se vino abajo. Las luces se apagaron. El estruendo ensordeció el lugar como una granada. El pitido sordo en los oídos. El desconcierto. El polvo que se levantaba tapándolo todo. Y los sonidos de carne y órganos revolviéndose en una sinfonía simplemente asquerosa, fue todo lo que hubo por unos segundos. Las luces volvieron. Y las presas lo vieron impactados. El cazador estaba en el suelo. Los dientes de su estómago clavados en las escaleras de concreto. Su cabeza colgaba, incapaz de tocar el suelo. Los sonidos de carne provenientes de su estómago se desvanecieron como el viento, regresando todo a un silencio atemorizante. La chica y chico con máscaras se levantaron lentamente, temiendo que esa cosa volviera a moverse. Con cuidado. En silencio. Y con miedo. Los dos intentaron subir las escaleras. Sin embargo, la pierna de Seven se quebró. Six tenía que funcionar como una muleta para él. Los escalones de un gris opaco no se distinguían de la pared. No había luz alguna sobre las escaleras. Solo un túnel que se perdía en la profunda oscuridad. Y aún así, la falta de luz nunca fue un problema. Solo tenían que avanzar. Avanzar y seguir avanzando. Como si no supieran hacer otra cosa. El silencio se cortaba ante sus pasos. Y si no fuera por la chica con la máscara del 6, el chico no podría subir estas escaleras que parecían interminables. Ya no había peligro. Pensaban. Tenían tiempo. Sintieron. Y lo hubieran tenido. De no ser por eso. De la nada, un sonido estridente, grotesco, como carne siendo desgarrada por las fauces de una bestia. Las máscaras incrédulas voltearon, fijando sus miradas en la masa de carne roja al fondo de las escaleras. Se movía. Algo se movía adentro. Las máscaras 6 y 7 huyeron. El pánico los abrumó. El miedo los abrazó. Y el terror los consumió. No querían voltear. Definitivamente no querían ver cómo el estómago del chef estallaba en un aluvión de tripas y sangre, liberando a una aberración amorfa de un espeso líquido negro. Sin ojos, sin nariz. Sin rostro. Solo un agujero que intentaba ser una boca. Una criatura hecha de un fango tan negro como el petróleo se arrastraba por encima de las escaleras, tiñéndolas de un negro profundo. Sus lamentos, como silbidos de una única nota, se oyeron hasta el final de las escaleras. Sus largas manos golpeaban los escalones para arrastrar aquel cuerpo maltrecho de lodo oscuro. El sonido, igual a guantes mojados cayendo en el suelo. Seguidos del sonido indiscutible de algo arrastrándose incesantemente. El alma en pena del chef perseguía como un espectro vengativo a las dos máscaras. El 6 y el 7 que luchaban desesperados por subir cada peldaño. Con sus corazones a punto de explotar. Cada paso eran años en la eterna escalera del tormento.
La exasperación alcanzó puntos insoportables. El corazón gritaba pidiendo terminar con esto. Pero las voces de las máscaras no sonaron. Solo los pasos de una y los saltos del otro. Como una batería a destiempo. Con los lamentos silbantes del barro como una voz rota. En sincronía con las zarpas y el arrastre de su cuerpo deshecho. Todo junto en una horrenda sinfonía de la agonía más aterradora que pudieran escuchar. Los peldaños no tenían fin. Por cada paso, dos nuevos aparecían. Y por cada escalón que las máscaras superaban. La masa viscosa les cortaba la distancia. Poco a poco. Los estaba alcanzando. El lamento detrás de sus cabezas se los susurraba cada vez más fuerte. Sus corazones lo gritaban. Sus cuerpos lo sentían. Y sus piernas, rotas o no, lo daban todo para escapar de esta pesadilla. Compitiendo en una carrera del infierno contra los zarpazos del petróleo viviente tras ellos. Una carrera. Que no ganarían. La esperanza apareció. La salvación. La luz al final de este túnel. Una puerta. Al final de este pasadizo cuesta arriba. Una puerta se alzaba impoluta. Cerrada. Negándoles la salida. Negándoles la esperanza. Sus ganas de vivir. Fueron rechazadas por el destino. Que no se apiadaría de sus vidas ni con una mísera puerta. Los cuerpos petrificados de las máscaras lo declararon todo. Sus corazones dejaron de latir. Perdiendo la vida. Sus cuerpos perdieron la voluntad de seguir. Sus espíritus fueron machacados por una única puerta cerrada. Como si aceptaran su sentencia. Miraron a la puerta sin moverse o hacer ruido. No la habían tocado. No la habían alcanzado. No tenían forma de saber si estaba cerrada o no. No lo sabían. No podían comprobarlo. Mas sin embargo, solo necesitaban ver esa puerta perfectamente encajada en su marco para perder toda voluntad para continuar. Y entonces, dos manos negras como la misma noche más oscura se alzaron por encima de sus cabezas. Como un par de guillotinas a punto de impartir castigo. Cayeron. Y fue Seven quien reaccionó. Movido por un altruismo sin sentido. O tal vez por un sentido de responsabilidad por haber sido él quien desató a este monstruo. Lanzó a Six lejos de las garras de la muerte. Mientras que él caía en ellas sin poner resistencia. La hora de enmendar su más grave error hasta ahora. Había llegado. El barro negro se enrolló en el cuerpo del enmascarado que no podía hacer nada frente a la abominación ante él. Como ser tragado por las arenas movedizas. La figura de Seven era engullida por el lodo oscuro. El fango viviente dejó de moverse. Devorar al chico entre sus dedos, o lo que antier fueron dedos, era su prioridad. Y nada lo distraería de eso. Nada. Excepto ella. Justo cuando esa masa amorfa de líquido negro espeso estaba por hundir su cabeza sobre el enmascarado. Una deslumbrante luz blanca iluminó la mitad de las escaleras. El ser deforme empezó a retorcerse entre chillidos agudos de dolor y miedo. Su figura se arqueó hacia atrás. Mostrando un esqueleto por debajo de aquel líquido oscuro cual petróleo. Su cara, sus manos, y todo su cuerpo empezaron a evaporarse. El espantoso humo con olor a basura llenó todo el pasadizo, que solo tenía la anchura para dos personas. Solo Seven pudo ver a su salvador. Una sombra delgada de pie frente a la luz de la puerta abierta. Su héroe. Aquella chica enmascarada que él mismo había liberado. Six. Empuñando un cuchillo en su mano. No hubo duda en sus acciones. Solo una decisión. Un salto directo sobre aquella criatura que se zarandeaba chocando contra las paredes junto con el chico enmascarado que se negaba a soltar. Hasta que una sola chica enmascarada le incrustó una cuchilla en el cráneo por debajo de aquel fluido oscuro. La criatura disparó un alarido más fuerte que ningún otro. Todo tímpano que tuviera la desgracia de escucharlo no saldría intacto. No hubo ser vivo en ese piso que no escuchara aquel chirrido como si 1000 cuchillos cortaran metal sin parar. Y aún así, la pequeña hoja metálica salió de su cráneo solo para volverse a incrustar otra vez. El alarido ultra agudo se rompió, el líquido negro dejó caer al chico enmascarado, y aquella cosa de barro negro cayó por las escaleras.
Los viscosos golpes sonaron como ropa mojada al caer y rebotar contra cada uno de los escalones, perdiéndose en la distancia. Solo la máscara con el número 6 se encontraba de pie sobre las escaleras, mirando agitada hacia la oscuridad. Allí donde la luz de la puerta no podía llegar. Como si esperara ver alguna señal de aquel monstruo. Pero nunca pasó. En su lugar, un crujido la hizo voltear alarmada. Era Seven. Su máscara. Tenía una grieta que pasaba por encima de uno de los ojos. El opuesto a su característico número. Six no dudó en ayudarlo. Nuevamente apoyándolo sobre sí misma. Estaba mucho más débil que antes. Pero vivo. Estaba vivo. Los dos. Estaban vivos. En lo alto de la escalera. Las dos sombras enmascaradas le daban la espalda a la oscuridad. Encarando la luz. Tomándose un merecido respiro antes de dar un paso más hacia adelante. Las dos máscaras se miraron mutuamente. Confirmando con sus propios ojos la existencia del otro. Sus manos se unieron. Y ante sus ojos. La máscara de Seven se rompió. El trozo que cubría su ojo derecho se hizo pedazos contra el suelo. Desvelando un ojo azul tan oscuro como el mar. Seven no mostró reacción alguna. Fue Six quien removió un poco su propia máscara para mostrar un único ojo rojo como la sangre. Seven entrecerró su único ojo visible. Y Six acomodó su máscara de vuelta a su lugar. Ocultando una tímida sonrisa que nadie nunca vio. Las dos máscaras miraron una vez más hacia adelante. Antes de hacer lo único que esta vida les dejaba hacer.